Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Y de nuevo, como cada martes a esta hora, saludamos a nuestra psicóloga de cabecera en Gente al Desnudo, Alejandra Vallejo Nájera. Buenas noches. Pues muy buenas noches, Carlas. Bienvenida, Alejandra. Estamos bien, ¿a que sí? Bien. Claro. Todo bien. Como todos los días que estamos Y hoy, aquí Alejandra, porque eres atrevida, una vez más, un asunto del que se habla poquito en los medios de comunicación, un trastorno alimentario, que diría yo, y corrígeme si me equivoco, es muy poco conocido, y como la anorexia, yo no sé si esto también es simplificar, pero como la anorexia conlleva una distorsión de la imagen corporal. Efectivamente, ¿sí? Es tan reciente que ni siquiera sale en el DSM, que es como el catálogo de todas las enfermedades mentales. Sin embargo, es una enfermedad mental que tiene que tratarla un médico psiquiatra, más un nutricionista, más un psicólogo en equipo, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos? De la megarexia. Fíjate tú que término... Megarexia, sí, claro, megarexia, que no existe un término acuñado, en el diccionario. Efectivamente, un término acuñado en 1992, o sea, ya ha llovido, por el doctor, a ver si lo encuentro, Jaime Burgos, y debido a un libro que escribe que se llama Dieta Isoproteica. Entonces he invitado al doctor Domingo Carrera, que es miembro del equipo de Centro Quirúrgico Médico de Enfermedades Digestivas, CEMED, centro en el que yo también colaboro, y además es licenciado en medicina, especialista en medicina interna, especialista en nutrición, etcétera. Doctor Domingo Carrera, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y bienvenido. Con ese vozarrón que tiene, doctor. Gracias por acompañarnos. Bueno, díganos, doctor, Gracias. Porque usted trata precisamente, entre otras muchas patologías de la conducta alimentaria, trata la megarexia. ¿Qué es la megarexia? Bueno, como bien has dicho, la megarexia inicialmente es una enfermedad mental, es un trastorno de índole psicológico, psiquiátrico, en el cual lo característico es que el paciente tiene una alteración de la percepción de su cuerpo. Entonces se mira al espejo y no ve su cuerpo real. Ve un cuerpo grande, pero lo ve como si fuera un cuerpo fuerte, con mucho músculo. Cuando en muchos casos, en la mayoría de los casos, lo que hay es un trastorno de sobrepeso. O sea, es un acúmulo excesivo de grasas, no es un acúmulo excesivo de músculo. Pero como el paciente... él a sí mismo se ve fuerte, también piensa que está sano, con lo cual pues no le pone freno a su ingesta quizás exagerada en muchos casos y desordenada, ¿no? Y productos insanos, entiendo. Claro, productos insanos, curiosamente pues consumen mucha, lo que llamamos comida chatarra, comida muy procesada, muchos azúcares industriales, muchas grasas saturadas. Entonces esto le lleva a una consecuencia directa que es el sobrepeso y... ¿Podemos afirmar, doctor Carrera, que casi todo el mundo que tiene exceso de peso en función de su estatura y lo que correspondería a su edad es porque come mal o come más de la cuenta? Sí, efectivamente. Yo diría que es porque come mal. Porque a veces cuando se habla de comer mucho, hay personas que en unos volúmenes, cantidades, gramos, etcétera, muy adecuados, pero no come bien, porque esa cantidad adecuada lo hace de una serie de alimentos muy calóricos que deberían estar mucho más restringidos o mucho más moderados en la... Pero quede claro también que estamos hablando de una enfermedad. Sí, efectivamente. Hablamos de que parte de ese comportamiento alimentario alterado es propio de la enfermedad. Claro, sería exactamente la cara opuesta a lo que sería una anorexia, donde la persona se ve con sobrepeso cuando no lo tiene en absoluto, y aquí es lo contrario. La persona se ve bien, se ve un cuerpo perfectamente normal cuando resulta que está sobredimensionado su cuerpo. Efectivamente. Coinciden los dos que hay una alteración de la percepción de la imagen corporal, pero efectivamente sería como el otro lado del espejo. Una pregunta, ¿es una causa o una enfermedad que eclosiona o se produce en ambientes familiares concretos? O sea, la familia que a lo mejor come inadecuadamente
propicia el que cierta persona o cierto miembro de la familia más sedentario pues desarrolle esta enfermedad? Sí, definitivamente el entorno familiar influye. Yo creo que influye en todos los trastornos de conducta alimentaria. Influye desde muy pequeño, desde que somos pequeños, el ámbito familiar, donde ya haya pues trastornos de sobrepeso y de obesidad. No solo eso, sino que en muchos casos se ve, eso coincide con la anorexia, pues una situación traumática en relación a la comida, ¿no? Dentro de la familia. Esto es muy interesante, lo de la relación traumática, y hablo particularmente de la bulimia, porque desde el ámbito psicológico, en el caso de la bulimia, suele darse en aquella persona que con la comida tapa un secreto. En muchísimos casos, es curiosísimo, y esto casi nunca se contempla. O bien intenta anestesiarse con la comida, o bien tapa un secreto, si pongo un tapón aquí, este secreto no saldrá. ¿Hay alguna razón de traumatismo psicológico particular que induzca a una persona a padecer esta enfermedad, megarexia? En muchos casos el trauma original coincide con otros trastornos alimentarios como en la anorexia, lo que pasa es que la forma de canalización pues es diferente, y en muchos casos, bueno, lo primero, el paciente tiene una personalidad muy especial que también ha estado modulada y forjada en esos primeros años donde se forman las bases de la personalidad por esta relación en cierto aspecto traumática con la familia. Se dice en estadísticas que a lo mejor está muy vinculado a la relación con la madre, no solo en muchos casos en relación a la comida. Por ejemplo, una exigencia extrema tanto para comer suficiente cantidad, para no dejar comida en el plato, como también una exigencia extrema en cuestión de imagen, ¿no? Es que el tema de la megarexia es especialmente peliagudo, porque en el tema de la anorexia, que es una distorsión de la percepción de tu propio cuerpo, es como más fácil de detectarlo, dado que pues los familiares pueden notar que la paciente o la persona que padece esta enfermedad tiene una preocupación por su apariencia física, una preocupación exagerada, o un uso exagerado de los espejos, o una evitación patológica de los mismos. Es todo mucho más evidente, ¿no? Por decirlo así. Claro, hay señales clarísimas de que esta persona tiene un comportamiento anormal o poco frecuente en relación a lo que considera acerca de su propio cuerpo. Pero en el caso de la megarexia hay pocas señales que señalen, sí. O sea, aparte del sobrepeso, pero cuando la familia o los amigos les indican, mira, deberías vigilar lo que comes, ¿estas personas hacen dieta alguna vez? Claro, ahí radica la dificultad, que no es tan visible y no tan alarmante, sobre todo desgraciadamente en una sociedad donde el sobrepeso va aumentando, o sea que ya no es tan raro ver a algún familiar con sobrepeso, pero no les alarma tanto al entorno cercano, y sobre todo ellos, la dificultad para empezar a tratarlo es el no reconocimiento de una enfermedad. Claro, con lo cual estas personas tendrán una alta resistencia a ponerse a dieta porque se han acostumbrado a los carbohidratos. Bueno, además la solución no es una dieta, es un estilo de vida, y estamos hablando de una enfermedad. Claro. ¿No? Por poner una dieta que es con un inicio y con un final resuelves esa enfermedad, ¿no? Que además es muy grave. ¿Cómo actúa el doctor Domingo Carrera ante un caso así? Es verdad que primero tiene que tener un abordaje psiquiátrico, psicoterapéutico, porque si no va a adquirir conciencia de enfermedad. Entonces no va a querer, o sea, los médicos o los especialistas en nutrición podemos ponerle un tratamiento muy bueno, pero al cual no va a hacer nada de caso hasta que él no sea consciente de que tiene una alteración de la percepción de su cuerpo y un trastorno de índole psicológico. Entonces sí requiere un abordaje, muchos casos psiquiátrico, con medicación, con psicoterapia, y una vez que ya ha entrado, porque claro, también el que acceda a ese abordaje psicoterapéutico es porque la persona también está reconociendo ya que hay un problema, ¿no? Claro.
Y una vez que lo ha reconocido, es el primer paso para la curación y empieza el tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico, se puede simultáneamente empezar a hacer el abordaje nutricional, ¿no? Yo le preguntaría al doctor Domingo Carrera por qué esta enfermedad ha eclosionado recientemente, por qué no existía antes, por qué no aparece en los manuales de... O al menos no estaba registrada, ¿no? O no estaba registrada. Yo no sé qué se llama primero, o sea, ha variado su nombre, fatorexia, megarexia, no sé qué venía antes y qué viene después, si es lo mismo. Sí, viene a ser dos sinónimos de un mismo trastorno. Primero se habló de fatorexia, luego de la megarexia. Es verdad que la sociedad actual y la visión actual de la sociedad pues ejerce también una responsabilidad yo creo que en todos los trastornos de conducta alimentaria, o en la mayoría, y en los que hay una alteración de la percepción, sí, porque está reforzada una imagen. No solo a lo mejor a él le viene del entorno familiar que hizo que se iniciara, o sea, la génesis del problema, sino que luego se ha reforzado ese problema con las exigencias de la sociedad. Con una sociedad obesogénica, claro. Estamos rodeados, y una muy mala alimentación además. Efectivamente. Por un lado hay exigencias, pero por otro lado la consecuencia más visible es pues una verdadera epidemia de obesidad, de sobrepeso, la alimentación a la que estamos más expuestos a través de la publicidad, a través de la imagen. Entonces, sedentarismo. Efectivamente, el sedentarismo. Eso hace que refuerce la idea en el paciente megaréxico de que, bueno, él es uno más dentro de una sociedad donde cada vez predominan más personas con volumen corporal. Lo que pasa es que esa alteración de la percepción le hace, es curioso porque cuando le pregunta la gente, los amigos, el círculo cercano, él siempre dice que no está que no tiene mucho sobrepeso, que está fuerte. Y doctor, ¿coincide con la anorexia también en que afecta en la mayoría de los casos a las mujeres o no tiene nada que ver? En este caso la distribución por géneros no es exactamente igual. ¿No? Es más, se diría que se están viendo más casos en varones que en mujeres. Sí. Además, yo creo que está reforzado también por cierto ideario, llamémoslo machista, que hemos vivido y que tratamos de cambiar, pero que está ahí desde hace mucho tiempo, en el sentido de que el hombre pues tiene que ser fuerte y tiene que ser grande, porque eso le da poder para proteger. Creo que es un vestigio muy primitivo y muy animal, ¿no? Actualmente los adolescentes, por ejemplo, entre ellos todavía las chicas adolescentes no quieren ser como una vaca y ellos quieren ser como un toro. Claro. Esto está ahí, por mucho que no sea políticamente correcto o yo que sé qué, pero es una realidad. Sí. Y así se perpetúa posteriormente determinados roles y determinada imagen, ¿eh? Claro, eso influye en que quizás haya menos mujeres, por el hecho de que también la presión social hacia ellas es tener un tipo delgado, o sea, es no tener sobrepeso. Mientras que hacia ellos a lo mejor sí es ser fuerte el ideal y ser grande. Entonces eso coincide con la alteración que tienen ellos, o sea, ellos se identifican con ese patrón, con lo cual lo perpetúan, no le ponen freno. Es decir, estamos en una enfermedad mental porque la persona que padece esta enfermedad no desea ocultar en absoluto su supuesto defecto, ni hace ejercicio físico, ni hace nada, cosa que, por ejemplo, sucede en otras patologías donde la persona, como esconde, por ejemplo, en la anorexia, la persona esconde pues sus ingestas minúsculas, disimula mucho, esconde sus vómitos, en la bulimia lo mismo, comen a escondidas durante la noche, pero esto es como abierto y está socialmente aceptado el que una persona coma más de la cuenta públicamente, por ejemplo, en el trabajo, frente a otros, o ocultan su forma de comer o la cantidad de alimento que ingieren. En muchos casos también ocultan, o sea, cuando están en una situación social no muestran una ingesta y un comportamiento tan desordenado como cuando están ellos solos en casa, ¿no? Uh-huh. Pero frente a eso y frente a comentarios sociales,
de gente que con cariño, que les ve, les preocupa, claro, ven la realidad y ven que hay un sobrepeso y un acúmulo de grasa excesivo y se lo comentan, pero ellos siempre se justifican en que lo que tienen es mucho músculo y bueno, tienen grasa por fuera, pero tienen mucho músculo, entonces... El papel de la familia en este caso es fundamental, el apoyo a que esta persona ponga remedio a su patología, que es una enfermedad efectivamente, pero empieza quizá no siendo una enfermedad, empieza siendo un patrón alimenticio inadecuado desde muy temprana edad, muchísimas veces desde la niñez, sobre todo desde la adolescencia, me imagino. ¿Son niños que genéticamente ya vienen predispuestos a esto? No se podría decir que la genética tenga un peso muy importante en esto, pero sí... la educación y los hábitos que recibimos desde que nacemos en el seno de esa familia. Entonces, por ejemplo, sí se ve que puede ser más frecuente y perpetuado más en el tiempo en familias que ya tienen sobrepeso. A lo mejor no tienen megarexia, asumen que tienen sobrepeso, no es que estén fuertes, sino que tienen exceso de grasa, pero ves verdaderamente a veces familias enteras con problema de obesidad y de sobrepeso. Entonces, si un niño o niña nace en este seno, a los padres les va a parecer muy normal, porque es parte de, como dicen ellos, de su cultura y de la constitución de la familia. A lo mejor ya venía desde los abuelos, justificado su comportamiento, porque luego son casas donde se come bastante, donde hay todo un ritual para la comida, donde en el caso en que cocine la madre o el padre, son los primeros que si uno no come grandes cantidades, pues no se sienten bien y es motivo de crítica. El ejemplo de los padres siempre, ¿eh? Efectivamente. El ejemplo. Doctor, entiendo, y hablando ya de soluciones, primero se aborda la megarexia y después la obesidad. Se podría decir que sí, que el primer paso tiene que ser... Claro, el primer paso tiene que ser abordar la megarexia desde un plano psicoterapéutico, porque si no, o sea, una de las grandes dificultades es reconocer que tiene un problema y ponerse manos a la obra a solucionarlo. Eso podría no necesitar mucho tiempo para que ya haya un reconocimiento de la enfermedad cuando ya acude al especialista. Y una vez que lo ha reconocido y que tiene que seguir un tratamiento, en muchos casos farmacológico y con algún tipo de psicoterapia, ahí se puede empezar a abordar también el tratamiento de la obesidad. Claro, es que en teoría, lo ideal es que el equipo médico que trate a esta persona sea multidisciplinar, haya tratamiento psicológico, psicoterapéutico, haya tratamiento nutricional, haya tratamiento digestivo, porque ¿qué consecuencias para su salud tiene esta enfermedad? Con independencia de que sea una enfermedad mental, pero me imagino que habrá problemas cardiovasculares, habrá problemas en todo el sistema linfático, al final digestivos. Sufren efectivamente los problemas que puede traer el sobrepeso, y no olvidemos que como pasan mucho tiempo negando la existencia de un problema, en la mayoría de los casos llegan a obesidad, o sea, el extremo del sobrepeso, y ahí sí aparecen muchos problemas. De hecho, ya está considerada la obesidad como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. O sea, más allá de cómo tengan sus analíticas o no, el hecho de tener una obesidad pues ya implica que son personas enfermas. Y luego lo que es la obesidad es una gran causa de muchos problemas muy importantes, como es la diabetes tipo 2, que estamos en cifras de epidemia a nivel mundial, unido a la epidemia de obesidad, como es problemas cardiovasculares, el famoso síndrome metabólico, que lo que hace es que aumenta el riesgo de tener un evento cardíaco o vascular exponencialmente. Y es algo que aparece unido a la obesidad, porque los parámetros que determina el síndrome metabólico pues se miden con resistencia a la insulina, que no deja de ser el paso previo a una diabetes, con hipertensión, con elevación de triglicéridos en las analíticas, que suele ser muy típico de las personas con sobrepeso o obesidad, elevación de ácido úrico, aumento del perímetro de la cintura por encima de determinadas medidas. Cuando cumplen 3 parámetros de esto, se considera que ya hay un síndrome metabólico, y el problema es que el riesgo de padecer un problema cardíaco se eleva muchísimo. Hay mucho que cambiar, mucho que cambiar en el engranaje de nuestra sociedad, sobre todo para evitar determinadas enfermedades, porque también, cabe decirlo, y hay que insistir en esto, los pacientes son víctimas y nunca culpables de la situación que están viviendo, doctor. Efectivamente. Como cualquier paciente,
Intrínsecamente, aunque dé una imagen hacia el exterior, el paciente megaréxico de que está bien y de que está muy fuerte, está sufriendo. Está sufriendo. O sea, él sabe que cada vez se puede movilizar menos, que le cuesta más respirar, que le cuesta más movilizarse, independientemente de que, claro, no han acudido al médico. Ese es uno de los factores importantes que podría por lo menos incidir en el reconocimiento del problema, que lo podría hacer un médico de familia en una consulta de medicina general, sencillamente, bueno, que le pese, más allá de lo que él vea en el espejo, que le pese, que le mida la cintura, si además, bueno, hay estos medidores de composición corporal que le puede dar una medida de grasa corporal, o sea, datos reales que el paciente vea, más allá de la imagen del espejo. Sí, una vez que el paciente ya está en consulta es muchísimo más fácil, me imagino. Claro. Lo complicado es qué pasa si esta persona vive sola, si esta persona no se deja convencer fácilmente, porque no se puede obligar a nadie a ir al médico, no se puede obligar absolutamente a nadie. Tiene que ser voluntario, la gran desesperación de muchas familias que igual están viendo a alguno de sus miembros, que por cierto a lo mejor también vive solo, con lo cual come pues inadecuadamente a cualquier hora del día, para convencerle de que por favor se ponga, porque además, siendo varones la mayoría de los pacientes, ¿qué resistencia tienen normalmente los varones, más que las mujeres, a todo el tema emocional? Porque les da la sensación de vulnerabilidad, de debilidad, de que eso es para mujeres. Bueno, esperamos que esta noche hayamos contribuido con esta charla a que, bueno, quienes nos están escuchando y tal vez están pasando por esta situación, reaccionen y se dejen ayudar por un especialista. Doctor Domingo Carrera, especialista en nutrición del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas CEMED de Madrid, muchas gracias. Gracias. Ha sido muy interesante. A vosotros. Gracias. Y Alejandra, hasta la semana que viene. Pues ya mismo. Cuídate mucho. Hasta pronto. Adiós.